vamos a buscar en el libro de Marcos, en su capítulo 2, a partir del versículo 13, vamos a leer algunos versículos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y me salto al versículo 19, donde dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Señor, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, soberano en esta mañana. Padre, gracias por cada vida, cada corazón, Dios mío, que está presente en este lugar, Dios mío, que va a ser expuesto a tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú prepares esos corazones. Padre, que tú quites toda, Señor, distracción, Señor, toda irreverencia, Dios mío, en tu casa, Dios mío, y que ahora nos concentremos, Dios amado, nos pongamos firmes para escuchar palabra tuya, Señor. Obra, Dios mío, que tu palabra, Señor, nos confronte, Dios amado, que nos enseñe, Dios amado, y que nos aliente y traiga esperanza a nuestras vidas. Señor, me pongo delante de ti, Dios, rogándote que seas tú, Señor, usándome para gloria y honra de tu nombre, Dios. Mis palabras, Dios mío, sazónala tú, Padre Celestial, que todo cuanto salga de mí es porque así, Señor, tú quieres que se escuche tu palabra en esta mañana. Gracias te doy, Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar, estamos en el libro de Marcos, y vamos a hablar que Jesús explica su misión. Estamos viendo, ¿no? Todo ese trayecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él va haciendo mientras Él está establecido allí en Capernaum, en una zona específica de Galilea, porque el fin y el propósito de nuestro Señor Jesucristo es llevar el mensaje de esperanza, ese mensaje de que el reino de los cielos se había acercado y ahora se estaba llamando a los pecadores a que se arrepientan. Y vemos que Jesús vuelve a predicar nuevamente a la orilla del mar de Galilea, porque donde quiera que Él va, la gente le sigue y Él no para de enseñar. A veces nosotros cuando nos toca la tarea de enseñar, a veces queremos descansar un poco, ¿no? Porque es una tarea ardua, pero vemos al Señor que Él no para de enseñar todas las oportunidades, todos los momentos. El Señor está ahí, sobre todo enseñando, pero también sanando y libertando. Él no para de hacer el bien
a aquellos que lo necesitaban. Y el Señor aún, mis hermanos, sigue haciendo la obra en cada vida, en aquellos que les quieren escuchar. Ya es verdad que no es a través de Él directamente, pero Él ha utilizado instrumento para el cual ahora proclamen las buenas nuevas de salvación, porque a nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y vemos que cuando Jesús está allí a la orilla del mar de Galilea, Él por lo visto no estuvo en esta ocasión tranquilo, quieto como solía hacerlo, sino que Él va caminando, y mientras Él va caminando va enseñando. Y dice el versículo 14 del capítulo 2 que hemos leído: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Vio a Leví, este es el apóstol Mateo, que cuando el Señor lo llama, él era un cobrador de impuestos, o sea, un publicano. Esos famosos publicanos que vemos en la Biblia, es un cobrador de impuestos. Su asignación estaba en Capernaum. Quienes describen a Mateo lo describen como un joven un poco extravagante, extrovertido, así distinto a los demás. Y debido, mis hermanos, que en Capernaum había una aduana de impuestos, se cree que Mateo era el encargado. Jesús, al verle, le hace el llamado: sígueme. No importa, mis hermanos, cuál es nuestra condición, el más grande de los pecadores puede ser llamado por nuestro Señor. Hay personas que creen que no son dignos de ser perdonados, o que no son dignos de ser llamados por nuestro Señor. Pero dice en primera de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea que el Señor no nos toma en cuenta lo que nosotros hemos sido en el mundo, porque dice el apóstol Pablo: cuando yo hice todas estas cosas, ¿por qué la hice? En mi ignorancia y en incredulidad. O sea, el Señor sabe que el hombre que anda haciendo pecado lo hace en ignorancia e en incredulidad, pero Él le llama a que lo sigan. Así que para los judíos, Mateo era un hombre malvado, pues estaba al servicio del gobierno romano, recaudando los tributos en deterioro del pueblo judío. Y no solo eso, mis hermanos, sino que los recaudadores lo hacían de manera abusiva. Y por eso se hacían ricos. La mayoría de los publicanos eran hombres ricos que ellos le compraban el derecho a Roma para recaudar impuestos, y Roma establecía una cuota que ellos tenían que darle al Estado romano, y de ahí en adelante todo lo que ellos recaudaban eran de ellos. Así que había
había muchos tipos de impuestos a los cuales ellos cobraban y por ende esta gente tenía mucho dinero. Por esto era el malestar que tenía el pueblo hacia los publicanos, porque eran gente que tenían al pueblo seco, porque cuando al pueblo se le aplica cargas, mis hermanos, vamos de lado. Y sobre todo cuando esas cargas que te aplican no te lo retribuyen en nada. Porque cuando a usted le dicen, bueno, vale, tú pagas tus impuestos, pero mira, tiene buena educación, tiene buenos servicios médicos, tiene servicios que son necesarios en el bienestar de las familias y de los hogares, pues ¿qué hacemos? Aunque nos duele, porque siempre nos va a doler que nos quiten algo, aún hasta cuando le damos al Señor voluntariamente nos duele. Imagínense cuando nos obligan, que nos quitan de nuestra nómina, cuando al fin de año nos dicen, en vez de devolverte tienes que pagarme, y tenemos que pagar, ¿no? Y a veces lo hacemos, lo pagamos ahí. Qué caro, ¿no? Porque por todo hay que pagar. Si tienes una casa, tienes que pagar por la casa. Si tienes el alquiler, tienes que pagar los impuestos del alquiler. Si compras en el supermercado, tienes que pagar un IVA. O sea, que por donde quiera nos crujen. Pero cuando vemos nosotros que eso, todo eso que nos quitan, nos lo retribuyen de alguna manera, pues estamos contentos. Pero si no nos lo retribuyen de ninguna manera, pues entonces hay malestar en el pueblo. Y era lo que acontecía con los publicanos, porque ellos solamente recaudaban sin devolver ningún beneficio. Ahora Jesús llama a un publicano que le siga. Hasta ahora había llamado a pescadores, hombres sencillos y humildes. Ahora llama a Mateo, un hombre intelectual y rico. Pero dice la palabra que levantándose le siguió. O sea, no importa quién sea la persona, cuando Dios le toca, se levanta y le sigue. Amén. Él no se detuvo a pensar en lo que dejaba atrás. No calculó, mis hermanos, el coste de dejarlo seguro, de dejarlo estable, para seguir a alguien que no le estaba ofreciendo nada a cambio. Él se levantó y le siguió, porque cuando Dios llega, la gracia santificadora limpia los corazones de los hombres más perversos que existen sobre la tierra. No importa, mis hermanos, a veces vemos a la gente que cuando alguien que usted conoce que ha sido malo se entrega al Señor, usted no lo cree, porque esa persona ha sido tan mala que usted cree que Dios no la puede perdonar. Pero hay gracia para todos. Amén. Todos somos alcanzados. Dice la palabra de Dios que Dios fue hallado por los que no le buscaban. En Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y Mateo, mis hermanos, no andaba buscando a Jesús. Él estaba en su banco esperando que los contribuyentes fueran a pagar sus impuestos religiosamente. Y allí en su banco de espera se encontró con el dador de la vida, que le dijo, sígueme. No sé, mis hermanos, dónde te encontrabas cuando
cuando Jesús te dijo, sígueme. Y si aún el Señor hoy tú no has entendido que Él te ha dicho, sígueme, hoy Él te hace la invitación como le dijo a Mateo, sígueme. El Señor está llamando a hombres y a mujeres para que le sigan. Jesús va a la casa de Mateo después de haberlo llamado y allí se monta un banquete. Mateo llama a sus colegas porque tenía un visitante especial. Y dice el versículo 15 que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, todos aquellos que se habían juntado cuando Jesús iba caminando por el mar, cuando Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme, y va directo a su casa, también la gente que le siguió a Jesús se dirigió a casa de Mateo. Y vemos que en la mesa hay diversos grupos de personas. Está Jesús y sus discípulos, que para algunos sería como la mesa especial, ¿no? Pero no, aquí hay una sola mesa, donde van a entrar todos. Está Jesús y sus discípulos, pero también fueron invitados a la mesa los publicanos y los pecadores. Los pecadores eran aquellos judíos que no cumplían con la ley y la ceremonia de los fariseos. En esta mesa, mis hermanos, no había requisito para sentarse. Jesús no puso pretexto para sentarse a comer con ellos. ¡Wow! ¡Qué bueno es nuestro Señor! No mira en qué mesa se puede sentar. Todos podemos invitarle a nuestra mesa. Y Él no va a rechazar nuestra invitación. Si no, vemos al Señor que compartió el pan con ellos en la mesa. La mesa, mis hermanos, es un lugar importante. No es solo para comer, sino que nos permite estar reunidos. Nos permite familiarizar, conversar, intercambiamos impresiones de manera agradable y desenfadada. Hay risas, hay bromas, también hay amonestaciones, hay consejos. Y en la mesa estaba Jesús compartiendo con publicanos y pecadores, gentes necesitadas, gente enferma por el pecado, por lo que estar sentado con esta gente no era recomendable. Si vemos a los fariseos y los escribas, eran los únicos que no estaban en esa mesa. Pero después, todo el resto de mortal que estaba allí, estaba en la mesa con el Salvador. Pero a Cristo, mis hermanos, no le preocupaba en lo absoluto entremezclarse con ellos, porque Él sabe que si el médico tiene miedo a contagiarse del enfermo, este nunca va
Jesús era un médico que no le tenía miedo a la enfermedad del pecado. Él no le importa tocarte. Él no importa cuál sea tu condición. Si tú estás dispuesto a venir a Cristo, Él te recibe tal y como tú vienes a Él. Eso es lo interesante de nuestro amado Señor. Él no nos dice, mira, sánate primero y después ven a mí. Límpiate primero y después ven a mí. Él te dice tal y como está, con todos tus problemas, con todas tus malas costumbres, tal y como eres, ven a Él. Él está dispuesto a recibirte. Él no te desecha por ningún motivo, mis hermanos. Gloria a Dios. Y esta actitud de Jesús provocó un escándalo entre aquellos que se creían santos, entre los que hacían lo contrario, que preferían que se muriera el paciente antes de acercarse a ellos y tocarlo. Hay gente que no es capaz de acercarse al otro. Si es humilde, si es pobre, a ese no lo toco, a ese no lo saludo. Pero si es rico y famoso, de ese me unto, a ver si se me pega algo. Pero mis hermanos, Jesús no andaba buscando a los grandes. Jesús no andaba buscando a la gente importante. Jesús andaba buscando a la gente que se consideraba que estaba mal ante Dios. Y dice el versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Es como quien dice, pero él dice que viene de Dios y hace esto. El que dice que cumple la ley y comparte con pecadores. Porque ellos no, ellos estaban apartados. Los fariseos más que nadie, los fariseos significa apartado, esa gente que no comparte con nadie porque ellos eran únicos y si se asociaban con alguien que no eran igual a ellos se contaminaban. Y ahora ven a Jesús que se hace decir hijo de Dios y está mezclándose con gente que es pecador. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? No se atreven ni siquiera, mis hermanos, a reprocharle a él mismo, sino que aprovechan que algún discípulo se levanta de la mesa y van tras él para cuestionar el comportamiento de su maestro. Aleluya. Y le dicen, ¿tú crees que esto es normal? Lo que este hombre está haciendo, está tirando a la basura todo lo que nosotros hemos enseñado. Esa era la incomodidad, porque ellos ya tenían un estándar establecido de lo que era lo santo de lo profano. Eran sus reglas, eran sus mandamientos que estaban viendo estropearse por este hombre. Mis hermanos, hay una diferencia en el que sigue a Cristo para oírlo y el que lo sigue para cuestionarlo. El que lo escucha es bendecido con sus palabras y aprende con todo lo que él hace y se edifica. El que lo sigue para ponerle pega a lo que él dice, lo único que recibe es amargura de espíritu, pues todo lo cuestiona, nada le parece bien, no disfruta de las bendiciones que está a su alrededor.
porque siempre está cuestionando. Se amarga porque las cosas no son como Él las tiene estipuladas. Y entonces comienza a comentarla con los demás y a cuestionar a los que están cerca. Y se inquieta hasta tal punto que entonces es confrontado, como le pasó a esta gente. Ellos estaban verdaderamente molestos porque Jesús estaba celebrando un banquete con gente que estaba necesitada. Y usted diría, pero ¿cómo puedo yo molestarme con que le hagan bien al otro? Sí, hay gente que le molesta. Hay gente que si no es con ellos, no puede ser con nadie más. Porque ellos tienen que tener el privilegio de todo. Los demás para ellos no merecen nada. Y cuestionan y se enfadan porque ¿por qué hay que estar con esa gente? Y vemos que el Señor Jesús no vino a buscar a los escribas, a los fariseos. No, Él vino a buscar a pecadores. Y mientras Jesús, mis hermanos, se deleitaba con ellos, con los pecadores, esta gente se amargaba porque su guión no era ese. Lo que ellos querían ver de Jesús era que Él fuera a ellos a preguntarle y a entremezclarse con ellos y a codearse con ellos y a demostrar que Jesús vino donde nosotros. Le dicen a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Dónde se ha visto esta manera de actuar de un ungido de Dios? Están tan molestos, mis hermanos, que ni siquiera pronuncian el nombre de Cristo. Le dicen Él de manera despectiva, como quien dice, ese hombre, y tal vez hasta lo señalan como un culpable, porque cuando usted está enfadado, hasta con su pareja, ¿no? Se nota, tú, o aquel, o ese. Esa es nuestra manera de hacerlo. Y ellos ahora los están señalando. Él está comiendo. ¿Cuál es el pecado de Cristo? Comer y beber con publicanos y pecadores. No se asombre cuando lo acusen de algo. El Señor lo acusaron de muchas cosas. Amén. Que no tenían razón ni motivo. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos preocupamos cuando nos acusan de otras cosas que no tienen sentido. Y a Cristo aquí le están acusando de comer y beber con pecadores. Ese es el pecado de Cristo. Con gente que ha comido con gente que no debe, porque esta gente tiene mala reputación. Y era evidente, mis hermanos, que Jesús estaba oyendo la conversación de los escribas y los fariseos con los discípulos y la acusación que ellos estaban lanzando sobre él, porque el enojo era palpable en estos hombres. Pero eso no llevó a Jesús a apartarse de la mesa para que los escribas y los fariseos se sintieran bien. A mí me encanta mi Señor. Él pasa de todo. Nosotros somos los que nos amargamos, nos preocupamos, renunciamos. ¡Ay, ya yo no puedo hacer esto! Es que la gente dice. Señores, no podemos ser tan frágiles. Amén, aleluya. Tenemos que aprender a dejar
dejar que la gente hable y diga. Aleluya. El Señor no se levanta de la mesa y dice, bueno, está bien, me voy. No, sino que se dispone a responderle, aunque ellos no se habían dirigido a Él, que debía ser lo justo, ya que ellos con quien estaban enfadados era con Jesús y se habían desquitado con los discípulos, pero Cristo sale al frente. Y dice el versículo 17, que al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si alguno se siente justo, está descartado de los llamados por Jesús. Jesús, mis hermanos, fue duro y curvero con ellos. La misión de Cristo no fue ir en pos de los sanos, sino de los enfermos y pecadores. Amén. Los escribas y los fariseos se consideraban salvos por cuanto ellos eran estrictos con la ley. Eran gente inigualable, ¿no? En cuanto a cumplir lo que la ley decía, entre comillas. Se consideraban justos y Jesús lo confronta con esta frase, diciéndole que Él no ha venido a los sanos, sino a los que estaban enfermos. Porque el Hijo de Dios, mis hermanos, había sido enviado a un mundo de pecadores. Y si Él decidía no juntarse con pecadores, ¿con quién se iba a juntar? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenía que andar solo. No se podía juntar con nadie. Porque aún el pueblo de Israel estaba dentro de los pecadores. Por lo que la mayor ocupación de Cristo era buscar a los pecadores. Y el hecho, mis hermanos, de que Jesús se juntara con ellos, no estaba indicando que Él se complacía con sus pecados, sino que buscándolo mostraba que eran dignos de compasión. Cuando Jesús nos llama, es porque nos ve digno de compasión y que necesitaban de un médico por cuanto estaban enfermos de pecado. Jesús también les advierte que los que se creen sanos estando enfermos corren el riesgo de morir sin poder alcanzar la salvación. Otra de las cuestiones, mis hermanos, que Jesús tuvo que lidiar con esta gente en aquel banquete era el tema del ayuno. Pues para ellos el ayuno era una parte fundamental en sus vidas espirituales. Incluso, aunque la ley solo exigía un ayuno, que más o menos lo podemos ver en Levítico, porque no lo expresaba de tal manera, y en Levítico 16, 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y el 31 dice, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es
estatuto perpetuo, pero ellos lo practicaban 2 veces a la semana. Ellos eran tan estrictos consigo mismo en cuanto a la religiosidad, porque a veces somos religiosos, pero no somos cristianos. Y esto era lo que le pasaba a estos grupos de hombres que eran muy religiosos. Y dice Lucas en su capítulo 18, versículo 5, cuando estaba allí aquel hombre que se creía recto contra el publicano, le dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¡Qué orgullo! Ellos lo hacían para demostrar que ellos eran los mejores, que ellos eran los que cumplían. Pero lo hacían, mis hermanos, de forma externa e hipócrita, de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Todo lo que hacemos para Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Para que nos vean o porque queremos honrar a Dios? A veces nos convertimos en policía de los demás para ver lo que hace o deja de hacer. Pero el Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de verdadero corazón. Por eso dice Mateo, en su capítulo 6, versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ponte guapa, ponte elegante. Ayuna, podemos hacer las 2 cosas: estar bien y ayunar, y que nadie se entere que estoy ayunando, porque lo que lo estoy haciendo es para honrar a Dios. Y al ver, mis hermanos, estos hombres, que los discípulos de Jesús no llevan la práctica de ayunar, aprovechan para reprochárselo. Y el versículo 18 dice: y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué está pasando aquí? No sé si es por curiosidad o por preocupación, pero ellos quieren saber a qué se debe que todo religioso ayuna, menos los discípulos de Jesús. Pero Jesús defiende a los suyos de dicha acusación. Porque para los fariseos, el que no estén ayunando era síntoma de que no estaban cumpliendo la ley. Y en el versículo 19 dice: y les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Les parece, no? O sea, ya les han dado la primera bofetada. Están de bodas. Debido, mis hermanos, a que el ayuno es un tiempo de reposo y de afligir el alma, no se puede estar de fiesta. Hay personas, es verdad, que nosotros mal empleamos el tiempo del ayuno. A veces ayunamos y no oramos, no consagramos la vida. Lo que hacemos es abstenernos de comer, pero no aprovechamos, ¿no? ese momento realmente que conlleva el ayuno. Por eso es importante saber qué es el ayuno, cómo debo yo de realizar el ayuno.
Y está bien que usted quiera ayunar, pero tiene que dedicarle un tiempo a tal ejercicio, si decide hacerlo. Todo tiene su tiempo. Y debido a que Cristo estaba en medio de ellos, para los discípulos, no era necesario ayunar. Vemos que Cristo no dijo que ya no tenían que ayunar. Él no está aboliendo el ayuno. No, sino que en ese preciso momento no era necesario que ellos ayunaran, porque debían de atender el momento en el que estaban viviendo ellos. En ese momento ellos tenían a Cristo, quien los estaba preparando para la tarea que debían de llevar a cabo. Entonces, ellos que tenían que estar ocupados en otras cosas, tenían al Señor a su lado. Y cada momento que ellos tenían al Señor a su lado era importante para prestarle atención. Y dice el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Ellos lo harán. ¿Cuándo? Cuando le toque. No se desesperen. Cuando usted no ve algo marchar, no se angustie. Todo tiene su tiempo. Todo va a encajar en lo que Dios ha determinado. No se agobie. Porque cuando Cristo ya no esté, entonces los discípulos tendrían que sacar tiempo para afligir su alma ante el Señor. El ayuno, mis hermanos, no es una imposición formal sobre los creyentes. O sea, que el creyente que no puede ayunar no está obligado a ayunar. Pero sí es recomendable su práctica en un espíritu de oración y súplica. O sea, todo creyente que puede, está bien, debe de sacar tiempo para ayunar, para estar a solas con el Señor. Jesús dejó por sentado de que debíamos de ayunar. Por eso vemos la explicación de la forma correcta de hacerlo. Como cuando ayunes, el Señor nos dice, no seáis austeros, lávate, prepárate para ello. No tienes que publicarlo, porque el ayuno, mis hermanos, es útil e importante en la vida de todo creyente. No solo cuando nosotros tenemos una situación de necesidad, cuando usted tiene un apuro, que dice, ay, yo voy a coger una semana de ayuno y oración, ay, me voy a entregar al Señor. No solamente cuando estamos en apuro, para que Dios resuelva nuestra urgencia. Porque la mayoría solo ayuna cuando está en apuro. Pero también, mis hermanos, debemos de ayunar para buscar la voluntad de Dios y para humillarnos ante Él. Amén. Cuando usted se siente que se está saliendo, coja un ayunito y diga, Señor, para someter al viejo hombre, voy a ayunar. Para enseñarle al hombre cuánto vale un peine. Necesito someter mi carne y yo voy a coger una semanita para enseñarle a esta carne que tiene que someterse a Dios. Gloria a Dios. Son buenos los ayunos. Amén, amén. Porque después que usted se levanta de allí, ¿cómo se levanta? Nuevecito. Sabiendo lo que le toca y lo que le corresponde. Aleluya. En los versículos siguientes, mis hermanos, Jesús le trae una metáfora para que esta gente entienda que lo que Cristo trae no tiene que ver nada con ellos.
Y dice el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Ambas metáforas, mis hermanos, tienen el mismo propósito. Tengo que quitar tus viejas tradiciones. ¿Saben? Un vaso lleno no le cabe más. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes saben qué pasa cuando usted le echa a un vaso que está lleno? Se derrama. Porque ya no coge más. Para usted poderle echar a un vaso lleno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaciarlo. Porque si no se vacía, no vale la pena echarle. Y esta gente, ¿de qué estaban llenas? De sus tradiciones. Ellos ya no le cabía nada más. Todo el trabajo que Jesús podía hacer con ellos era de balde. Porque ya estaban llenos. Y por más que usted le explique a una persona que está lleno, no le va a entender. Es una pérdida de tiempo. Y Jesús le dice, yo tengo que quitar vuestras viejas tradiciones para establecer mi palabra. El pueblo judío estaba solo lleno de eso, de viejas tradiciones. Las enseñanzas del reino que Jesús traía representaba la tela nueva y las tradiciones de los fariseos eran los viejos vestidos. Así que no eran compatibles, mis hermanos, porque al tirar lo nuevo rompía ¿a qué? A lo viejo. Y cuando usted mismo que sabe de eso, las mujeres sobre todo, que cosen, ¿no? Usted cuando le va a poner algún remiendo a algo, busca algo que esté más o menos de su tiempo, porque cuando usted le pone algo nuevo, ve que da de sí el otro lado, va dando de sí, solo se queda ahí el remiendo que ha hecho y lo demás va cediendo. Así pasa cuando encima de las tradiciones se quiere aplicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay que quitar lo tradicional para que la palabra del reino sea ensanchada, porque si no lo retrotraemos solamente a un espacio específico. Y luego también vemos la segunda metáfora. El vino nuevo se dilata durante la fermentación. Igualmente los odres nuevos o los barriles, como nosotros los conocemos, se van dilatando con dicha fermentación sin romperse. O sea, eso es cuando el vino nuevo está puesto en los barriles nuevos. Ambos van trabajando a la par. Pero los viejos, mis hermanos, ya están dilatados. Por lo que la presión luego que hace el vino nuevo los hace ceder y se derrama el vino. Por lo que es mejor que lo nuevo contenga a lo nuevo. Es más eficaz. Con lo viejo se vive remendando.
porque entonces cuando usted remienda en un lado, cede del otro y hay que remendar en el otro. Y para eso, mira, compra uno nuevo y se acabó. Porque ese es el problema. Y Cristo, mis hermanos, es eficaz. Las tradiciones solo eran cargas, mientras en Cristo, mis hermanos, hay libertad. Así que, mis hermanos, procuremos el vino nuevo. Procuremos que sea Cristo en nosotros, obrando y trabajando. No dejemos que las tradiciones sean las que nos gobiernen, sino la palabra de Dios. El Señor nos bendiga.